Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pregunto, ¿sí me escuchan bien? Sí, licenciada, se le escucha muy Sí, bien. maestra. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Lógica Jurídica. Vamos a estar trabajando la semana número 9, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de los silogismos. Entonces vamos a seguir con el tema, continuando con el tema de la semana pasada, vamos a ver un poquito más de los silogismos. Vamos a ver. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera esos conocimientos esenciales para que pueda poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo acerca de lógica, cómo se aplica la lógica jurídica y sobre todo poder argumentar correctamente y poder tener esos conocimientos básicos esenciales acerca de los silogismos. Vamos a ver qué es un silogismo. Es esa forma de razonamiento deductivo que forma parte de la lógica del origen griego, que consta de dos proposiciones como premisas y otra como una conclusión, siendo la última una inferencia necesaria deductiva para las otras dos, ¿sí? De premisa mayor y premisa menor. El silogismo es la forma fundamental del argumento en la lógica formal. La noción del silogismo fue introducida en la ciencia por Aristóteles, quien lo consideraba como la forma fundamental del conocimiento científico que permite a dos proposiciones conocidas deducir nuevos y distintos juicios. Ya hemos visto en la clase anterior o en las clases anteriores en donde nos proponen o nos presentan dos proposiciones, premisa mayor y premisa menor, pero estas pudiéramos hacer un correcto silogismo, pero no necesariamente llegamos a una conclusión válida o verdadera. Ahora bien, vamos a ver qué es la proposición. La proposición es un lenguaje exacto al que se le puede dar un valor de verdad. Y era lo que su compañero en una clase nos preguntaba, si podemos siempre, digamos, cuál es la diferencia entre una proposición o no. Entonces, recordemos que las proposiciones son aquellas expresiones, oraciones, frases a las que sí se les puede dar una categoría de verdad o falsedad. Es decir, que sí las podemos valorar. Y, por ejemplo, a esos deseos o a esas ideas que no tienen un fundamento, no las pudiéramos catalogar como que puede llegar a ser una proposición. Por ejemplo, te deseo un buen día, eso es un deseo. Deseo que estés bien. No podemos formar un silogismo con este tipo de proposiciones porque no llegan a ser proposiciones, ¿sí? Son solo aquellas
que sí te les podemos dar una categoría de verdad o falsedad. Ejemplo, el nombre en cada caso particular, o voy a poner el ejemplo mío, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de la mamá de Karen es, y entonces yo pongo el nombre, digamos, si pusieran el nombre de cualquier persona, yo pudiera decir si es verdad o falso, porque yo sí le puedo dar una categoría de verdad o falsedad. Es decir, son esas expresiones que sí podemos comprobar. Ahora, las premisas. Es la afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. La conclusión es la proposición que se deriva de las demás premisas, es decir, premisa mayor, premisa menor, y ya cuando se pone en práctica y cuando se ha dominado el tema del silogismo, pueden haber más proposiciones que le van a dar un complemento, es decir, que están tan relacionadas y que sí podemos llegar a una conclusión. La inferencia es ese proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. En lógica siempre se establece que ese grado de inferencia, de análisis, ¿sí? Que se puede llegar a hacer dentro de un silogismo también va a depender del grado del conocimiento del sujeto. Así como también tenemos ese conocimiento, tenemos esos conceptos en los cuales tenemos esa información, ¿sí? Por naturaleza, por cultura general, que nos permite poder identificar si esa proposición, si es una proposición, si le podemos dar esa categoría. O hay aspectos que son sumamente a la primera vista, que son falsos, que no pueden llegar a nada, pues inmediatamente se pueden descartar. Por ejemplo, el gato tiene alas, es decir, son aspectos que son básicos y que son conocimientos básicos en donde el que está haciendo el ejercicio del silogismo puede determinar o puede darse cuenta si en realidad vamos a llegar a podemos armar un silogismo que sea lógico, coherente, que tenga una conclusión, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a utilizar, lo que se utiliza mucho en el derecho, es decir, no se necesita tener tanto conocimiento jurídico para que en el derecho vayamos descartando si en realidad nos encontramos frente a proposiciones o definitivamente la argumentación es ineficaz, no nos va a llevar a nada. Las falacias es ese engaño o mentira que esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Entonces, las falacias son aquellos aspectos que nos pueden inducir a error. Por ejemplo, las preguntas repetitivas, las preguntas que, por ejemplo, en un proceso, ese tipo de preguntas que pueden inducir a error al juez se descartan porque son imprudentes, porque no tienen nada que ver con el fondo del proceso. Entonces, y son aquellas preguntas que pueden ser capciosas, ¿verdad? Aunque nos pueden inducir a un error o una mentira, y estas, como parte de un proceso, no es conveniente que se den lectura porque pueden inducir a error al juez. Si el juez no las detecta a tiempo, se pueden impugnar. Es decir, cuando se encuentran esto es muy importante porque en los procesos, cuando se llega al momento de la prueba, las pruebas se proponen. Entonces, se le traslada el pliego de posiciones al juez y el juez las califica. ¿Qué quiere decir? Que el juez las lee previamente antes de que la contraparte se las puedan hacer, ¿verdad? Entonces, el juez, por las facultades que le otorga la ley, las puede descartar. Por ejemplo, en un proceso, un abogado propuso 40 preguntas.
en un proceso de un juicio oral de pensión alimenticia. Y de las 40 preguntas, seguramente todas eran imprudentes o eran capciosas. Y el juez al final solo dejó 15. Imagínense todas las que el juez quitó porque no venían al caso o porque estaban redactadas de mala manera, es decir, tienen que ser preguntas donde la respuesta debe ser sí o no, ¿verdad? Porque eso es lo único que se tiene que limitar el que va a responder. Y aún así, si al juez se le llegara a pasar alguna pregunta que la contraparte considera que es capciosa o que es impertinente, que no viene al caso, se impugna, ¿verdad? Entonces, y se indica cuál es el motivo por el cual se está solicitando que no se que no se tenga como válida ese tipo de preguntas. A ver, licenciado, vamos a ver, aquí levantó la mano Carlos Méndez. Buenos días, licenciado. Muy bien. Vamos a ver acá. Perdón, maestra, se me equivocó el botón. Sí, ahí estamos. Gracias. Gracias, maestra. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, entonces les decía que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando escuchemos en este caso, digamos, este tipo de preguntas en un proceso, ¿verdad? Es decir, tenemos que estar muy atentos para evitar que el juez pueda caer en un error. Entonces, si nos damos cuenta, el silogismo está compuesto de proposiciones, premisas, la conclusión, que es una inferencia. Tenemos que tener cuidado de las falacias, que las falacias vayan dentro de una proposición, ¿sí? Si no, nos pueden inducir error. Ahora bien, existen reglas. Para que un razonamiento se produzca de forma correcta, sin incurrir en falacias, deben tenerse en consideración las siguientes reglas. Vamos a ver. Un silogismo debe siempre operar en base a los 3 términos que mencionamos. ¿Y cuáles son? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa particular no puede ser a la vez la conclusión ni estar contenida en ella, es decir, premisa menor. La premisa mayor ha de ser siempre universal. De puras premisas particulares no puede darse una conclusión verdadera. Es decir, el hecho que, por ejemplo, pusiéramos el ejemplo de todos los hombres son fieles, si pusiéramos, por ejemplo, todos los que se llama Juan son fieles, no podemos poner un ejemplo de algo particular a lo general, porque vamos a llegar a un error, ¿sí? Por eso dice, la premisa mayor siempre ha de ser universal. De puras premisas particulares no puede darse una conclusión verdadera. En el ejemplo, Juan es fiel. Juan es hombre, por lo tanto, todos los que se llamen Juan son fieles. Es decir, en el caso particular de Juan, que es fiel, no podemos llegar a una conclusión universal verdadera, porque estamos partiendo de una verdad particular. La conclusión no puede ser más universal que las premisas de donde se desprende. De premisas negativas no puede obtenerse una conclusión. Una conclusión negativa no puede obtenerse de premisas afirmativas. Las premisas deben tener términos comunes. La conclusión no puede versar sobre asuntos no contenidos en las premisas. De no tenerse así, de no tenerse en cuenta estas reglas, no vamos a llegar a un correcto silogismo. Entonces, si nos damos cuenta, las reglas del correcto silogismo son muy lógicas. Si nosotros proponemos dentro de la premisa mayor y premisa menor aspectos negativos, no vamos a esperar que sea una conclusión positiva. Y es, por ejemplo, estas frases que uno escucha actualmente en las redes en donde si nosotros seguimos haciendo las mismas acciones y los mismos métodos de estudio o de costumbre, y nos ha ido mal y no nos funciona, no vamos a pretender que nosotros continuemos realizando las mismas prácticas que no nos han funcionado
20 años anteriores y que pretendamos que en esta oportunidad sí nos funcione. Es decir, de premisas negativas no vamos a obtener una conclusión positiva, ¿verdad? Entonces, son aspectos que son básicos, que son lógicos, que sí existen reglas y que si las aplicamos vamos a tener un correcto silogismo. Si, por ejemplo, nosotros como estudiantes queremos buenas notas, la conclusión es esa, que nuestras buenas notas y nuestro aprendizaje sea el esperado. Entonces, las premisas las tendríamos que proponer, digamos, en aspectos que sean positivos, que tengamos tiempo para la lectura, que repasemos, que nos autoevaluemos, que, etcétera. Es decir, muchas formas de aprendizaje para que nuestra conclusión sea positiva, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, estas reglas son sumamente básicas, pero son importantes dentro de la lógica jurídica, porque deben respetarse. Ahora bien, también podemos caer a errores, ambigüedades semánticas. ¿Cuáles son? Se producen cuando los términos de las primeras de las premisas pueden ser interpretados de distinta forma y no queda claro el sentido explícito desde donde partirá la deducción. Por ejemplo, Alejandro quiere pelearse con un italiano. No sabemos de qué se trata el problema, no sabemos cuando dice cualquier italiano, ¿verdad? No sabemos si es algún italiano en particular. Paralogismos son errores en la cadena deductiva, usualmente inadvertidos por el anunciante, ya que formalmente parecieran ser válidos, pero no lo son. Puedo hacerlo imposible, pero otra expresión, digamos, que también se utiliza y que no nos dice nada, ¿sí? Puedo hacer 1000 cosas a la vez, es decir, es como nosotros entendemos en una conversación básica, coloquial, que esta expresión significa que se pueden hacer varias cosas a la vez, ¿sí? Pero si lo llevamos nosotros al plano del análisis lógico, puedo hacer 1000 cosas a la vez, sabemos que esta expresión no existe, ¿sí? Entonces, pasan inadvertidos, pero en realidad, y parecieran ser válidos, es decir, cuando alguien expresa, mire, yo puedo hacer 1000 cosas a la vez, ok, sí, entendemos que puede hacer muchas cosas, pero en realidad nos pueden inducir a error, ¿verdad? Es decir, son expresiones que podemos utilizar en algún tipo de estrategia, de conversación, cuando no queremos dar la información, pero en realidad si nosotros somos los receptores de la información, podemos detectar claramente que la persona que lo está diciendo no está siendo clara, está ocultando algo. Entonces, para llegar a una conclusión, estas expresiones nos pueden llevar a un error. Tenemos los sofismas. Falsos razonamientos, intencionados con fines manipuladores, que se disfrazan de razonamientos válidos cuando no lo son. Por ejemplo, ese accidente fue castigo de Dios. Eso es verdad porque ahí está escrito. Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos visto los errores que se encuentran dentro de la literatura que parecieran que son, podemos llegar a inferencias positivas, pero que dependen, que algunas veces, si nosotros no las logramos comprobar, nos pueden conducir a error. Por ejemplo, este tipo de falacias en donde las hace una persona que es experta, pero no necesariamente está diciendo realmente algo verdadero. Y a veces creemos porque lo dijo el doctor, eso es cierto, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener ese alto grado de análisis para poder detectar, ¿verdad? O poder analizar si alguien que sea experto en una materia en realidad está diciendo es lo que conoce y lo que conoce realmente es verdadero.
¿sí? Las ignorancias del sujeto. Cuando se parte de premisas débiles o que contienen errores o lagunas de información, suele incurrirse en falacias que afirman como verdadero lo imposible. Ejemplos. No se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer. No se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. Nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, tal vez no la hay. Entonces, cuando son expresiones que vienen derivadas de la ignorancia o del escaso conocimiento, que eso es lo que es al final, nos pueden conducir a error. Generalizaciones. Ocurre cuando se extiende a un colectivo una conclusión particular, ignorando lo estipulado en las premisas. Los hombres son más altos que las mujeres, por ejemplo. No siempre, es decir, cuando generalizamos, ¿verdad? Es decir, hay mujeres que también son muy altas. O, por ejemplo, todos los jueces son corruptos, ¿verdad? Es decir, cuando se generalizan la experiencia que alguien pudo tener con un juez directamente y entonces esta persona generaliza la experiencia que tuvo, ya no la individualiza, es decir, el juez del juzgado tal y se llama tal es corrupto, es decir, sí podemos hacerlo a título universal teniendo aseveraciones válidas, pero no podemos generalizar. Entonces, estas generalizaciones conducen a error a las masas, es decir, este tipo de ejemplos que se consignan acá en la presentación pueden inducirnos a error para que nosotros podamos realizar un correcto silogismo. Ahora bien, aquí en el ejemplo, todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre. Nicolás es libre. Aquí si nos damos cuenta, la premisa mayor, la premisa menor, sí tienen relación, son positivas, no hay nada negativo y llegamos a una conclusión. La conclusión sí podemos ver que se encuentran contenidas la premisa mayor y la premisa menor. Muy bien. Algunas aves son voladoras. Me gustan los animales voladores, me gustan algunas aves. Entonces, en este caso, de igual manera, se encuentran contenida la conclusión dentro de las dos premisas. Las premisas tienen relación y lo que se establece en estas proposiciones son válidas. Son aves, pueden volar, son animales, etc. Ningún hombre puede volar. Los canarios vuelan. Los canarios no son hombres. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que sí tienen relación, ¿sí? Y la conclusión es válida. Los canarios no son hombres. Los planetas son todos redondos. Júpiter es un planeta, Júpiter es redondo. Esta es una aseveración que nos pudiera conducir a error por la ignorancia del sujeto. Es decir, esta aseveración debería hacerlo un científico que se dedica al estudio de los planetas y que puede determinar que en realidad en el universo todos los planetas que existen son redondos. ¿Qué tal que existan planetas de otras formas? Entonces, este tipo de proposiciones, dependiendo de dónde vengan, podemos analizarlas y nos pudiera conducir a un error por una falacia ad ignorantium, es decir, desde el punto de vista del desconocimiento que se tenga. Recordemos que la ignorancia es la escasez de un conocimiento y tenemos que tener claridad que nosotros como seres humanos somos ignorantes en muchos aspectos. Cada quien sabe o detecta qué conocimientos tiene que carece de conocimientos, ¿verdad? Hay ciertas áreas que no se dominan, ¿verdad? Algunos dominan más áreas que otras, pero esto es parte de ser seres humanos, ¿verdad? Que desconocemos ciertas áreas. Por ejemplo, puedo, en mi caso personal, particular, puedo dominar varias áreas del derecho, ¿sí? Es decir, a lo largo del ejercicio profesional se pueden dominar áreas del derecho, entender doctrina, ¿sí? Sin embargo, en el área contable, por ejemplo, yo no puedo dominar, por ejemplo,
todo lo relacionado a las NIC, a las NIA, a los precios de transferencia. Conozco algo, pero no considero que pudiera ser un análisis profesional respecto a estos temas. Entonces, sí, hay muchos temas, por ejemplo, que todos dominan más temas que otros. Entonces, la ignorancia, por supuesto, es la escasez del conocimiento y eso lo tenemos que tener muy claro. El siguiente ejemplo, los vehículos deportivos son costosos. El nuevo Ferrari es un vehículo deportivo, el nuevo Ferrari es costoso, ¿sí? Se desprenden de las dos premisas, premisa mayor, premisa menor, y si tiene una relación. Licenciado Marvin levantó la mano. Licenciada, buen día. Fíjese que no he comprendido bien sobre la estructura de la premisa mayor y la premisa menor, tal vez porque no he estado como muy relacionado con esto, pero usted me podría explicar dentro de lo primero que usted explicó acá, que decía todos los hombres son libres, Nicolás es un hombre, Nicolás es libre. ¿Cuál es la premisa mayor? ¿Cuál es la premisa menor? Y el otro término que usted utilizó para poder yo apuntarlo y prácticamente pues estudiarlo más, ¿verdad? Le agradezco mucho. Muchas gracias, licenciado. Sí, fíjese que la premisa mayor en otros autores la utilizan la premisa 1 o tienen otro tipo de nombres, pero básicamente es premisa mayor es la primer premisa, premisa menor es le denominan primer premisa o segunda premisa, premisa menor, premisa mayor. En ese orden de ideas. Lo que les explicaba es que cuando nosotros vamos a hacer proposiciones, estas premisas, que en este caso en el ejemplo A, ¿verdad? El 1, que es A, todos los hombres son libres, podemos denominarla como premisa menor. La premisa mayor es otra expresión que sí tiene relación con la primera, ¿verdad? Nicolás es un hombre, aquí tenemos el término hombre. Y entonces aquí estamos llevándolo a la particular. Nicolás es un hombre, sí tienen relación. Si vemos estas dos proposiciones, digamos, sí tienen relación. Uno está hablando de que todos los hombres son libres y en el otro está hablando de que Nicolás es un hombre. Entonces, sí tienen relación. Como estas tienen relación y lo que nos expresa son aspectos que son válidos, que podemos nosotros analizar y decir si todos los hombres son libres. Bueno, algunos en la época ya vieron, si ya empezaron ustedes a estudiar un poquito de derecho agrario, ya vieron que sí existía la esclavitud. Bueno, y también ahora hay trata de blancas y podemos inferir. Nos concretamos a esto, todos los hombres son libres, por ley. Nicolás es un hombre, Nicolás es un nombre que en Guatemala lo podemos utilizar como nombre de hombre. Ok, pensamos que Nicolás es un hombre. Entonces, estas dos sí están contenidas y tienen relación, son coherentes, consideramos, según nuestro conocimiento, que son válidas. Aquí podemos inferir y llegar a una conclusión. La conclusión, que es la tercera, se deriva de los dos. Si nos damos cuenta, aquí dice, todos los hombres son libres. Entonces, aquí estamos hablando de Nicolás y estamos hablando que Nicolás es un hombre. La conclusión sería que Nicolás, traemos la premisa, la segunda premisa o la premisa mayor, que esta generalmente va a ir siempre primero. Nicolás es libre, ya no necesitamos repetirlo, hombre, porque de la segunda premisa, de la premisa mayor, estamos extrayendo el nombre Nicolás y ya sabemos que aquí Nicolás es un hombre, entonces ya no lo necesitamos repetir. Pero ¿qué es lo particular acá de que los hombres, que Nicolás, el complemento es que es libre, entonces Nicolás es libre. Aquí nosotros podemos inferir de la premisa mayor y la premisa menor que sí tienen relación, que son válidas, que son coherentes, que sí, desde nuestro conocimiento elemental podemos decir que estas nos van a llevar a algo y formamos la conclusión. Entonces, aquí las proposiciones siempre tenemos que tener cuidado que lo que nos establezcan o que los ejercitamos, por ejemplo, en la premisa mayor y premisa menor, sí les demos que tengan esa categoría de que sí le podemos
evaluarlos, los podemos calificar, le podemos dar una tonalidad de verdad o falsedad. Es decir, los deseos, las aspiraciones no las podemos consignar en premisas porque no las podemos comprobar. Por ejemplo, deseo que tengas un buen día o le deseo a Nicolás que tenga un buen día. Digamos, esto es un deseo, no sabemos que esto pueda ser cierto, ¿verdad? Es decir, no tenemos no pudiera ser proposición porque no le podemos dar una categoría de verdad o falsedad. Desde aquí partimos. Entonces, en el ejemplo aquí, toda violencia es deplorable, algunas protestas son violentas, algunas protestas son deplorables. Aquí quiere decir, en el mismo ejemplo, que sí podemos ver que esta sí puede tener una categoría de comprobación. Algunos escorpiones son venenosos. Los venenos no pueden matar. Algunos escorpiones no pueden matar. Entonces, estos son ejemplos de las proposiciones que sí tienen razón, que tienen lógica y que podemos llegar a una conclusión. Ahora vamos a entrar aquí a las premisas. Primera premisa, segunda premisa, llegamos a una conclusión. Ningún hombre puede volar. Los canarios vuelan. En la conclusión, los canarios no son hombres. Eso lo vimos en un ejemplo. Ahora vamos a ver el término medio, el término mayor, el término medio y el término menor. Ningún hombre puede volar. Este es el término mayor. Los canarios vuelan. Los canarios no son hombres. Canarios es el término menor y los canarios no son hombres. Aquí el término medio, ¿qué sería? En el ejemplo ¿qué sería aquí el término medio? El término medio, ¿cuál consideran que sería? El verbo. Ajá, ¿cuál sería el término medio acá en este ejemplo? Tenemos Volar. mayor y menor. ¿Perdón? Volar. Volar. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta, ese término medio lo vamos a encontrar en las dos premisas, premisa mayor y premisa menor. Por eso se llama término medio y el término medio, como está contenida en las dos, no lo consignamos en la conclusión. En este ejemplo, ¿sí? Aquí el término medio son hombres. Hombres. Y aquí en la que le dan como ese sentido de pertenencia, de que sí estamos hablando de lo mismo, pero en la conclusión ya no lo ponemos. A eso se le llama término medio. Muy bien. Entonces, tenemos tipos de premisas. Premisas universales y premisas particulares. Tenemos el universal afirmativo y el universal negativo. Particular afirmativo y particular negativo. El universal afirmativo, todos. El universal negativo, ningún. El particular afirmativo, algún. Y el particular negativo, algún no. Entonces, este cuadrito lo vamos a traer para acá. Y aquí ya se nos va componiendo la cosa. Es decir, universales y particulares. En ambos hay afirmativos y negativos, ¿sí? En universales todos y ningún, y particulares algún y algún no. Aquí tenemos el cuadro universal afirmativo A, universal negativo E, particular afirmativo I, particular negativo. Y si nos damos cuenta es lo mismo, solo que aquí ya lo puse yo en diferente plano. En particular negativo, que es algún A no es B. Por ejemplo, algún hombre no es pájaro. Es algo, un ejemplo, ¿verdad? De los que hemos estado viendo. Ningún hombre es fiel. O de repente lo podemos poner así. Todo hombre es fiel, ¿sí? Algún hombre es fiel. Aquí. Este sería el particular afirmativo. Entonces, aquí tenemos la clasificación. A es universal afirmativo, todo ese es P, todos los hombres son mortales, universal, particular. En la E, que en este caso viene a ser universal negativo, ningún S es P,
ningún hombre es mortal. Sujeto universal, perdón, universal, vamos a ver aquí, la E, estamos en la E, estamos hablando de universal negativo, ¿sí? Ningún SSP, ningún hombre es mortal, en la extensión del término universal, universal. En la I, que es el particular afirmativo, algún SSP, algún hombre es mortal, en la extensión de los términos particular, particular. Y la O, que es un particular negativo, algún S no es P. Algún hombre no es mortal, particular en la extensión de términos, particular universal. Ahora lo vamos a traer aquí a las figuras. Figuras de los silogismos. En la figura 1 tenemos la M denota el término medio del silogismo, y la S y la P es el sujeto, y la P es lo que es al predicado de la conclusión. Entonces, en la primera figura tenemos el término medio, que es el que se repite en las dos premisas, premisa mayor y premisa menor, término medio. Tenemos el sujeto y tenemos el predicado. En la conclusión, como les mencionaba antes, la premisa, el término medio nunca se repite en la conclusión, entonces solo va el sujeto y el predicado, que es la unión de las dos premisas. En la segunda figura, como el orden no es universal, y aquí lo vemos en las figuras de los silogismos. En la segunda figura tenemos de primero el predicado, el término medio, el sujeto y el término medio. Y en la conclusión siempre nos va a dar sujeto y predicado. En la tercera figura, término medio, ¿sí? Predicado, término medio, sujeto. Y en la cuarta figura nos cambia el orden. Predicado, término medio y sujeto. Son estas 4 figuras para formar los silogismos. Los silogismos tienen modo. Estas son, por ejemplo, la primera figura que vemos que está cruzada aquí en el ejemplo. El cruce lo da el término medio. Entonces aquí tenemos término medio, término medio, término medio, término medio, término medio, término medio, y aquí, si nos damos cuenta, este cruce es el que es válido, ¿sí? Entonces, los modos de las configuraciones de cada figura en las proposiciones que ya sean A, E, I y O, se toman en consideración, y al combinarlas se hacen al final una forma de 64 proposiciones. Son 4 figuras, y al final, haciendo el juego de las 4 figuras, hay una posibilidad de 256 posibilidades, pero para que sigan las reglas del silogismo y de la correcta deducción, solo son 19 casos que son lícitos y aptos para concluir según las reglas del silogismo. En el estudio de la lógica, se llegó a la conclusión de que la combinación de esas configuraciones nos lleva al resumen de las palabras A, I, O, E. Entonces, dependiendo de la forma o de la figura en donde se encuentre el término medio, ¿sí? Hace una combinación. Y este juego de palabras, que en realidad aquí esta palabra contiene 3 letras. Esta palabra contiene las 3 letras A, A, I, A, A, I. En esta la A, E, E, A, E, E. Entonces son nombres que se jugaron digamos, en la escuela de la lógica, y ellos practicaban estos modos de silogismo, les pusieron nombres a cada cuadro o a cada figura, y inclusive, digamos, la forma en que ellos estudiaban antes, digamos, era como una canción para que ellos se aprendieran estas figuras. Entonces, si aquí, por ejemplo, llegamos al modo del silogismo de la figura 3, la palabra sería darapti, pero en realidad lo que quiere decir que se encuentra contenida la A-A-I. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos en el ejemplo, todos los que no están en nada son elementos subversivos. Son
la segunda premisa, son personas adversas al actual gobierno, todos los que no están en nada. Y la conclusión, por lo tanto, todas las personas adversas al actual gobierno son elementos subversivos. Aquí, si nos damos cuenta, estamos formando el término medio, que en primer lugar acá tenemos el término medio, todos los que no están en nada, ¿sí? Todos los que no están en nada, si nos damos cuenta, esta frase es la que se repite, por lo tanto es el término medio. En el ejemplo el término medio va primero y después va el predicado, son elementos subversivos. En la premisa mayor, son personas adversas al actual gobierno, estamos hablando del sujeto, y lo que nos resta es la premisa, el término medio. Al actual gobierno, todos los que están, todos los que no están en nada. Se repite, es el término medio. Entonces, aquí en este ejemplo, tenemos el término medio primero, predicado, premisa mayor, el sujeto y el término medio que está al final. Al final, nosotros obtenemos el sujeto y el predicado. Si vemos el orden de esta proposición, tendríamos la figura 1, término medio acá y término medio acá, porque está cruzada. Aquí nos vamos a la figura 1. Entonces, aquí encontramos la figura. En el siguiente ejemplo, algunos hombres respetan siempre la ley. Algunos criminales son hombres. Algunos criminales respetan siempre la ley. Aquí pudiera ser que la proposición está correctamente, pero nos damos cuenta que no nos lleva a nada. Entonces, de puras premisas particulares no puede darse una conclusión verdadera, ¿sí? Podemos hacer el juego, pero nos damos cuenta que es una proposición falsa. Algunos criminales respetan siempre la ley, ¿sí? Entonces, si los criminales respetaran la ley, no fueran criminales, no estuvieran en una prisión. Entonces, nos damos cuenta de que puras premisas particulares no puede darse una conclusión verdadera. Y aquí tenemos el ejemplo en donde si las premisas son incoherentes, ¿sí? No vamos a llegar a nada. Muy bien, entonces aquí continuamos con los cuadros en el siguiente. Licenciada, disculpe una pregunta. En la primera anterior, cuando usted dice premisa mayor, ¿es la segunda? Yo había entendido que la primera es la mayor y la segunda. Premisa menor, premisa mayor. Primer premisa, segunda premisa, ¿sí? Gracias, licenciada. Tal vez ahí en la explicación lo dije mal, pero es premisa mayor. ¿Pudiera regresar a la anterior solo como para ver cuál es la... Ahí me pierdo mucho, son 3 oraciones, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Aquí. Ajá, ¿En esta? De las 3, ¿cuál es la mayor? Esta es la premisa menor, premisa mayor y la conclusión. O premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Ya la primera se llama menor, entonces. Sí, menor, o la premisa 1. Ok. Sí, gracias. Gracias, Premisa 2 o premisa mayor. Y algunos autores le dan otros nombres, ¿verdad? La idea es que lo que va primero y va después. Bueno, tenemos aquí las maestra, disculpe, buenos días. Buenos días. Soy Gerson Morales. Fíjese que yo tengo ahorita una duda derivado de eso que usted acaba de mencionar. Yo leí que la premisa mayor dice que es una afirmación general, mientras que una premisa menor es una afirmación específica. Entonces, la guía, yo no sé si la guía para determinar cuál es la mayor y la menor está basado en eso, en lo general y en lo específico, o en la posición que ocupa, como usted lo acaba de explicar. Fíjese que, digamos, cuando hacemos el ejercicio, hay reglas para el correcto silogismo. Entonces, en lo que usted me dice aquí, que la premisa menor es a lo particular y la premisa mayor a lo general, va a depender de la forma en que se presenten las proposiciones. Hay reglas para la correcta proposición, ¿verdad? Siempre y cuando tengan congruencia. Entonces, algunos autores establecen que no existe, digamos, una regla para poder indicar en dónde va la premisa mayor o la premisa menor, o si no ponemos arriba lo particular y lo segundo en lo general, digamos, está incorrecto. Algunos autores sabemos que desde el punto de la lógica dice que se debe contemplar que las proposiciones sean lógicas y coherentes. En el ejemplo si nos damos cuenta en la primer premisa o en la premisa menor en la que tengo en la pantalla, habla de algo particular.
Y en la segunda premisa o en la premisa mayor, está hablando de algo general. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la figura de los cuadros, vamos a encontrar diferentes posiciones del término medio. Y el sujeto y el predicado también tienen lugares diferentes. Aquí lo podemos ver, mire, en la figura, ¿sí? Tenemos término medio, es decir, la forma en que lo vamos a colocar, ¿sí? Definitivamente no nos va a determinar si la conclusión, no nos va a afectar la conclusión, porque la conclusión siempre va a ser en el orden del sujeto y el predicado. Aquí lo tenemos, miren. Aquí en este ejemplo, en la figura 1, el término medio está cruzado, es decir, empieza en la premisa que la que nosotros le denominamos primer premisa o premisa menor, va primero. Y en el ejemplo de la figura cuarta, de primero es el predicado y después la premisa. ¿Sí? Gracias, maestra, sí le comprendí. Muchas gracias, ahí vamos. Aquí yo pienso que vamos a ir ejercitándolo haciendo la práctica, ¿verdad? Entonces vamos a ir como entendiendo. Este cuadrito lo vamos a volver a ver en la siguiente semana, por cuestión de tiempo. Solo para terminar, aquí tengo unos ejemplos y, por ejemplo, para que vayamos viendo, porque para hacer este ejercicio necesitamos estos cuadros. Yo en mi presentación les he ido copiando los cuadros para no irnos perdiendo, ¿verdad? Entonces tenemos este cuadro, el cuadro que los compone, y aquí ya vemos la figura 1, ya sabemos por qué es así, porque estamos siguiendo el término medio, ¿sí? Y cada figura va a depender en dónde se encuentre el término medio, pero si nos damos cuenta, la conclusión siempre va a ser sujeto y predicado. Vamos a ver rápido, por ejemplo, el ejemplo número 2, donde dice celarent. Ningún arrendatario es propietario. Todos los ocupantes son arrendatarios. Ningún ocupante es propietario. Aquí tenemos el término medio primero, ningún arrendatario, porque es lo que se repite acá abajo, son arrendatarios. Entonces quiere decir que la palabra arrendatario es el término medio, porque lo vamos a repetir. Si nos damos cuenta, en la premisa menor o en la 1, tenemos el término medio primero. Y en la segunda premisa o premisa mayor, el término medio está al final. Aquí tenemos el predicado, ningún. Y en el segundo, en la premisa mayor, todos los ocupantes que vienen siendo los sujetos. Entonces, aquí en la premisa 1, el término propietario es el predicado. Tenemos sujeto y predicado. Ningún ocupante, sujeto, estamos hablando de los ocupantes o inquilinos. Predicado, propietario. Entonces, nos vamos a la figura que formamos, ¿sí? Encontramos que tenemos de primero el término medio, tenemos el predicado, tenemos aquí tenemos sujeto, tenemos término medio, sujeto y predicado. Entonces nos vamos a ir al cuadro de las figuras. Entonces, en el cuadro de las figuras tenemos figura 1, término medio predicado, sujeto, término medio, y vamos a encontrar cuáles son las letras que lo componen. Pero por cuestión de tiempo ya no llegué yo a la parte de explicarle cómo llegamos las letras. Vamos a trabajar este cuadro en la siguiente clase de la siguiente semana, pero sería después de Semana Santa. Entonces, para que encontremos dónde nosotros encontramos las letras, ¿sí? Entonces, este cuadro, esta parte lo vamos a seguir trabajando en la clase de los modos de silogismo, ¿sí? Entonces, por cuestión de tiempo, voy a dejar mi clase hasta acá y esta parte la vamos a trabajar en la primera clase de la siguiente semana, que también le da continuación a este tema, ¿sí? Entonces, y vamos a dejar algunos ejercicios para que podamos poner en práctica este cuadrito, ¿verdad? Que en realidad es fácil teniendo estos cuadros de guías. Por eso los tengo yo acá en la presentación que sí nos van a servir. ¿Estamos? Sí, maestra. Gracias, licenciada. Bueno, les agradezco mucho su atención y los veo en la siguiente clase.